Y bueno, este tema es un tema muy importante porque siempre les decimos, ore por su esposo, por sus hijos, por su esposa. Y hoy queremos dar un poquito de instrucción de lo que la Biblia dice acerca de cómo podemos orar. Porque en la Escritura encontramos, como decía Carlitos, centenares de oraciones que fueron efectivas y debemos aprender de lo que estos modelos de oración nos enseñan. Una de las oraciones escritas por el apóstol Pablo se encuentra en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 9 al 14. Y hoy vamos a encontrar allí algunos puntos que nos van a ayudar para saber orar con más efectividad y ver respuesta a nuestro clamor por nuestros seres queridos. Así que vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a ir tocando este tema poco a poco para que todos puedan captarlo y sobre todo ponerlo en práctica, hermanos queridos. La oración que se encuentra en Colosenses, voy a dar 3 citas, a ver si los hermanos que nos escuchan lo anotan. Uno de ellos es Efesios capítulo 1, versículos 17 al 19. Efesios 1, 17 al 19. El otro es Colosenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. El otro sería Filipenses también, versículos 9 y 10. Capítulo 1, versículos 9 y 10. Estas oraciones modelo de Pablo, también la que se encuentra en Efesios 3, 14 al 22. Son oraciones donde Pablo intercedía por la iglesia que se encontraba bajo tremenda presión, tentación, ataque, opresión espiritual, y Pablo dirige estas oraciones guiado por el Espíritu Santo para clamar por estas iglesias, y cada punto que Pablo menciona tiene una riqueza tremenda, y por eso están escritas en la Biblia, hermanos, las oraciones de Pablo, para que usted y yo aprendamos de esta oración guiada por el Espíritu Santo, que obviamente dio fruto, ¿no? Entonces, siempre cuando estamos orando por alguien, hermanos queridos, es bueno comenzar pidiendo que descubra el propósito de Dios para su vida en particular. Es decir, que nosotros no simplemente oramos que se cambie, que se sane, o que se le quite lo enojón o lo que fuera, ¿verdad? O lo rebelde, sino, Señor, permite que mi hijo, mi esposo, esposa, pueda descubrir o que le sea revelado el propósito de Dios para su vida en particular. Además, tenemos que orar para que algún día se casen con una persona idónea. Algo que yo les animo mucho a los papás es orar desde que sus hijos son pequeñitos. Señor, esta persona con la que se va a casar mi hijo o mi hija, prepárala desde ahorita, que sea un hombre o una mujer de Dios, que pueda honrarte a ti, conocerte a ti y eventualmente se conozcan, puedan cumplir tu plan. Entonces, esta cuestión incluso de orar por los matrimonios es súper importante. Vivimos en una era donde hay tanta promiscuidad, tanto superficialidad, tanto engaño, tanta lascivia, que es importantísimo estar orando precisamente por los matrimonios de nuestros hijos, aunque sean pequeños. Señor, muéstrame quién es este niño para que yo pueda ser parte de tu historia en él. Es como cuando Juan el Bautista nació, él nació para ser el cumplimiento de Isaías 40, una voz profética que va a preparar el camino para Jesús. Y los papás, que de hecho les dijo el ángel Gabriel, les explicó quién iba a ser, obviamente se dedicaron a prepararlo para que en su momento él entrara en la historia y preparara el camino para que Jesucristo entrara en la escena pública en Jerusalén en aquel entonces. Entonces, cada papá tenemos que orar, Señor, muéstrame quién es mi hijo delante de ti, qué llamado tiene, para que yo pueda ser parte de esa, yo contribuya a esa preparación que tú quieres, ¿no? Entonces, a medida que nuestros hijos van creciendo, hermanos, irán descubriendo los talentos, dones y órdenes que el Padre les haya dado, ¿verdad? Las direcciones que Dios tiene. Entonces, eso les va a impartir tanto seguridad como confianza derivadas de su relación con Dios. Porque lo más importante, hermanos, es que nuestros hijos conozcan y amen a Jesús como su Señor. O sea, la prioridad de un padre, de una madre, es que sus hijos conozcan. Y no es porque no les impongan la religión, los lleva a fuerza para la iglesia, no, sino que uno sea un ejemplo, ore por ellos y sea guiado por el Señor en cuanto a cómo despertar ese llamado y ese amor por Cristo, porque yo creo que esa es la idea. Estos temas a mí me súper emocionan porque a veces es un poco como el intento del papá, ¿no? O de la mamá, o bien de los dos, ¿no? De que, bueno, quiero que mis hijos sean cristianos y los llevo a la iglesia y todo, pero hay algo que es algo sobrenatural. O sea, la intervención de Dios, la acción del Espíritu Santo. Entonces, a veces siento que podemos orar, Señor, bendice a mis hijos y cuídalos, lo cual no está mal, obviamente, amén, hay que orar por ellos, pero es más que eso. Y Santiago dice, ustedes no tienen porque no piden, y piden, pero a veces piden mal. Entonces, la Biblia nos da este material de conversación
cuando estamos orando por nuestros hijos. O sea, Señor, ¿qué dices en tu palabra que tú quieres que yo ore para que no sea una oración como vaga? Una vez nos preguntaba una hermana que si podíamos escribirle una oración y podíamos hacerlo, porque no hay problema, ¿verdad? Pero lo que decíamos, me parece que fue cuando vino, no recuerdo si Heidi o bien Cristina Brenes, pero decíamos, no es tanto una oración, sino que yo siento esto, ¿no? Es una oración confeccionada, dicen como crafted, dicen en inglés, ¿no? Que es una oración que está como hecha a la medida, ¿no? Porque cada niño tiene su propia desafío, dones, entonces tenemos que, Señor, ¿cómo oro por este hijo, por esta hija? Y yo sí veo, hermanos, que hay una fuerte lucha espiritual por nuestros hijos. O sea, Satanás quiere robarlos, quiere oprimirlos, quiere deprimirlos, quiere confundirlos, y por eso estamos los papás, para clamar y para tomar autoridad acerca de cómo hay una guerra por nuestros hijos, ¿verdad? Porque Dios tiene un plan hermoso y poderoso, pero hay una guerra porque Satanás quiere confundirlos, deprimirlos, seducirlos. Y los papás somos los guerreros, no tanto en que nos volvemos papás así gendarmes, ¿no? Sino papás que estamos orando, que tenemos un discernimiento espiritual y que peleamos cuando se requiere. Porque yo veo, Carlitos, que hay como, no sé, pienso cuando iban a nacer los niños, ¿no? En el tiempo tanto de Egipto como en el tiempo de Jesús, y que Satanás, bueno, en ese caso Faraón quiso matarlos y después Herodes, etc. Yo siento que los papás tenemos que ser conscientes de esa guerra. Y no tanto decir, es que mi hijo no quiere, no, hay una guerra contra tu hijo y tú tienes que saberla pelear, y este tipo de oración confeccionada a la medida es lo que se necesita para que ese plan de Dios se cumpla y no que Satanás venga con su engaño.